Estamos con Claudia Salazar Jiménez, que ha regresado a Lima, esta vez para presentar en la Feria del Libro una antología, una selección de textos titulada Escribir en Nueva York, antología de narradores hispanoamericanos. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Muy bien, Jaime, gracias por la invitación y contenta de estar aquí de vuelta en Lima. Este libro que reúne textos de reconocidos escritores internacionales, es hispanoamericana. Tenemos autores como Antonio Muñoz Molina, Daniel Eltit, y también escritores peruanos. Estás tú también en la selección, Isaac Goldenberg, ¿no? Entre otros autores. ¿Cómo surgió la idea de este proyecto, de este libro? La idea, como la habíamos conversado un poquito antes, la tenía hace ya un par de años más o menos. En principio me surgió a raíz de un artículo de Claudio Iván Remeseira que publicó en El País, en el País de España en el año 2007, donde hablaba justamente de una nueva movida literaria que se estaba dando en Nueva York, ¿no? Una serie de escritores en español, con una presencia muy fuerte en esta ciudad y que además, digamos, en un momento conjunto donde aparecen también instituciones que le están dando como una cabida, digamos, más sólida a la literatura escrita en español en esta ciudad, ¿no? Fue a raíz de ahí que surgió la idea y se concretiza ya en este año con la participación de la editorial Caja Negra de Perú. Como cuentas tú en el prólogo, es una selección de textos, no necesariamente son relatos, es decir, cuentos. Hay crónicas, hay artículos o testimonios más de cómo es ser un escritor en Nueva York. Particularmente el texto de Daniel Eltit me llamó la atención porque es una reflexión también sobre la escritura. Antonio Muñoz Molina habla sobre el vivir en la ciudad, el proceso de adaptarse, y tú haces una crónica sobre, en este caso estás yendo a unos restaurantes, ¿no? Comida peruana. Sí. Un poco la convocatoria que hice fue en principio la idea que yo les propuse a cada autor fue hacer un texto breve de ficción o de no ficción, no quería restringirlo solamente a un tipo de género literario, donde ellos pudieran reflexionar sobre el hecho de ser escritor hispanoamericano en Nueva York. Esa fue la invitación, ¿no? Muy abierta, ¿no? Porque finalmente, ¿qué significa reflexionar haciendo una crónica o qué significa reflexionar transformándolo en ficción? Yo en parte quise dejarlo abierto porque me interesaba ver un poco justamente cómo se reflexionaba sobre esta posición del escritor en español en esta ciudad, y también me interesaba ver, que fue lo que pasó en muchos textos, ver cómo esta mirada cambia la ciudad, ¿no? Cómo esos escritores construyen la ciudad también en sus escritos, ¿no? Era por eso que fue una invitación muy abierta. Me gustó mucho lo que salió porque creo que es un libro que ha salido muy variado, ¿no? Y creo que esa parte me gusta mucho del libro. ¿Y cómo es ser un escritor en Nueva York? En uno de los textos, uno de los autores menciona que a pesar de vivir en Nueva York, sigue escribiendo desde su lado hispano, ¿no? Que no es... Él puede vivir en Nueva York, pero escribe desde... Sí. La comparación de la patria en la que uno escoge, la patria en la que uno no escoge, perdón, y la ciudad que uno sí elige dónde vivir, ¿no? Claro. Y me acuerdo mucho de Bolaño, ¿no? Que decía, en realidad la patria de un escritor es la lengua, ¿no? Finalmente, como que la patria de cualquier escritor es la lengua, en nuestros casos, obviamente, la lengua castellana, ¿verdad? Una intención de la antología también me interesaba ver un poco la idea de romper el mito Nueva York también, ¿no? Porque yo veo que hay, además, es cierto que hay una escena literaria muy importante, pero también creo que hay mucho deseo de la gente por ir a Nueva York, ¿no? Yo he hablado con varios escritores latinoamericanos en diversos países y está esta idea de ir a Nueva York para seguir escribiendo o ir a Nueva York a escribir. Pero yo creo que al mismo tiempo uno escribe como bien lo dice el texto de Amela, que yo creo que es uno de los textos más que yo lo llamaría casi contra-antología, ¿no? Porque va muy en contra del mito, ¿no? Y ella incluso llega a decir, bueno, yo en realidad, aunque he vivido ahí varios meses, no escribo en Nueva York, ¿no? Porque apela un poco a esta idea de la casa de la escritura, ¿no? Y la casa de la escritura es siempre el lugar donde uno escribe, pero no el lugar ciudad, sino quizás el lugar escritorio, el lugar, ahora podríamos decir el lugar computadora, es ese lugar que puede ser también muy móvil, ¿verdad? Yo creo que
no es ver tanto a Nueva York como una ciudad un tanto, digamos, un lugar único, un lugar mítico, que lo es hasta cierto punto porque hay imaginarios culturales que circulan y se orientan a construir la ciudad como un lugar mítico, digamos, para la creación artística, pero sí buscar más, digamos, una mirada sobre la escritura como un espacio más nómade hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que en realidad ser un escritor hispanoamericano en este momento contemporáneo está muy ligado a procesos de flujos, de personas, flujos de escrituras, a una posición más nómade. Lo veo más por ese lado. Y es también una toma de posición en la medida que los escritores siguen escribiendo en español. Hay otros autores que se han asimilado, podríamos decirlo, Junot Díaz. Interesante que me menciones lo de Junot Díaz, porque creo que es importante hacer cierta distinción, ¿no?, con el tipo de escrituras latinoamericanas y latinas, en español o no, que se hace en la ciudad. Y aquí también sumo el caso, por ejemplo, de Daniel Alarcón, ¿no?, que es muy similar al caso de Junot Díaz. Ellos me parece que son más lo que se corresponde a lo que dentro, digamos, de la academia norteamericana se llama escritura latina, ¿no?, lo que llaman Latino writers, ¿no?, que son escritores de origen latinoamericano, pero que vivieron desde muy jóvenes en Estados Unidos y que en realidad escriben en inglés, ¿no? Yo particularmente lo veo como una escritura otra, ¿no? En el caso de esta antología, el proceso de selección tuvo que ver con escritores que se reconocen como hispanoamericanos y que han vivido ya parte de su vida en realidad adulta en Nueva York y que además escriben en español, ¿no? Por eso me parece interesante tu pregunta y hacer un poco la distinción con los casos de Junot Díaz o de Daniel Alarcón, porque digamos, queremos seguir escribiendo en español, intervenir la escena literaria neoyorquina en español y darle además al español un peso distinto, ¿no? Porque hay de esto hablo un poco también en el prólogo. Lo que sucede es que en Nueva York se ha escrito en español desde siempre. No es una novedad, obviamente, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Yo creo que hasta probablemente antes del 9/11 o quizás un poco más antes, el tipo de literatura en español que se hacía venía sobre todo de grupos puertorriqueños, de grupos dominicanos, que son los grupos más importantes, digamos, migratorios en Nueva York, ¿verdad? Pero eran grupos que escribían sobre todo desde una posición muy de rescate de lo identitario, ¿no? Había una manera de construir como lo puertorriqueño en Nueva York, lo dominicano en Nueva York. O sea, correspondían mucho a políticas identitarias y esto en parte por, digamos, rescatar su identidad frente a la cultura anglosajona, ¿no? Digamos que había una especie de escritura de confrontación casi ahí, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el escritor Piñeiro, que era un poeta muy aguerrido con respecto a este tema, la cuestión reivindicatoria, migratoria. Pero lo que está sucediendo ahora, yo creo que cambia bastante la mirada de lo latinoamericano, porque las escrituras que se hacen, y por ejemplo, pienso en la que mencionaste, en la de Antonio Muñoz Molina, no hay, o en la de Sergio Schaeffer, por ejemplo, en la de Silvia Molloy, no hay un rescate identitario, está la mención al hecho, soy argentino, soy migrante, pero no para reivindicar esta identidad, sino para proponer una mirada nueva sobre la ciudad. Y yo creo que aquí está lo interesante, ¿no? Porque lo que se hace es, digamos, reescribir la ciudad, pero desde lo latinoamericano y sin preocuparse o no por reclamar el hecho de ser latinoamericano. ¿Y qué finalidad o cómo podrías decir que te gustaría que el libro sea visto o utilizado? De repente es una muestra de cómo se escribe actualmente el latinoamericano en otro país, o es el punto de partida de repente para un estudio posterior, lo que estés haciendo. Sí, en parte yo creo que va por donde estás diciendo. Me interesa hasta cierto punto que sea, yo lo veo como una especie de fotografía de lo que está pasando en este momento. Me interesaba reunir sobre todo textos, que fue uno de los criterios de selección, reunir textos de escritores que estén viviendo o hayan vivido recientemente en la ciudad, ¿no? Hay mucha gente que vivió durante los 90s y después se fueron, pero me interesaba sobre todo que fuera un grupo más cercano, digamos, al momento contemporáneo, ¿no? Por eso es que yo veo la antología prácticamente como una fotografía de lo que pasa con la literatura en español ahora en Nueva York, y me interesa un poco que sea vista como eso, ¿no? Como una muestra del momento actual.
Y sí estoy preparando también un estudio más amplio sobre justamente construcciones de, digamos, de la literatura hispanoamericana en los Estados Unidos también, ¿no? Porque obviamente no hay escritores, no hay únicamente escritores en Nueva York, sino también en muchos otros puntos. Pienso por ahora en Miami, ¿no? Que es un punto bastante grande. Y hay muchos escritores que están llegando sobre todo a universidades norteamericanas a hacer doctorados, ¿no? Y creo que hay un flujo bastante grande en todo el país en general. Pero Nueva York siempre como que llama un poco más la atención porque me parece que está concentrando más escritores en ese lugar. Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de Nueva York y qué es lo que menos te gusta? Ajá. Lo que más me gusta es un poco quizás algo muy parecido a lo que no me gusta. Quizás puede ser lo mismo. Que en parte, lo mencioné un poco en el prólogo, el hecho de la libertad de ser cualquier cosa que uno quiera hacer ahí, ¿no? Y al mismo tiempo no me gusta tanto porque esa libertad implica hasta cierto punto, es una ciudad tan grande donde puede ser una ciudad al mismo tiempo muy solitaria también, ¿no? O sea, yo creo que esos dos aspectos son al mismo tiempo encantadores, pero al mismo tiempo pueden ser muy fuertes también, ¿no? Yo creo que esa libertad, ese exceso quizás de individualismo hasta cierto punto es como muy inspirador, pero al inicio, cuando uno recién llega, como que puede ser un poco chocante, un poco fuerte de la ciudad, ¿no? Ya con el tiempo, y creo yo que es lo que pasa en general con cualquier experiencia migratoria, ¿no? Pero la ciudad misma te permite, digamos, hacer muchas cosas también, ¿no? Es una ciudad muy vital, es una ciudad muy fuerte, que te exige mucho, pero que también hasta cierto punto te puede dar mucho, ¿no? Es una ciudad donde el amor y odio a veces pueden ir del mismo lado.